Bien, vamos a darle paso a Tamara en esta mañana para seguir dialogando de cosas importantes, de cosas que nos hacen falta. Tamara, buenos días. Buenos días, Nelson. Buenos días a las pilluelinas y a los pillolines. Buenas tardes por allá, ¿no? Sí, buenas tardes por aquí. Aquí ¿En ya dónde son las está 4 de usted? la ¿En tarde. qué parte del mundo? Estoy en Países Bajos, lo que comúnmente se llama Holanda, pero el nombre oficial es Países Bajos y yo a veces me desespero un poco Ah, porque Holanda hace referencia solamente a dos de las 12 provincias del país y obviamente conocen pues al país como Holanda, pero realmente es Países Bajos y el término que se utiliza es para referirse al idioma a las personas es el neerlandés. ay, Entonces, ay, por ay, ahí, ay. ¿Ya usted domina el idioma por allá o todavía? sí. Sí, pero no Sí. ha dejado el español. Jamás, Ah, jamás, jamás, porque hace parte de quién soy yo, claro, ¿sí? no, no es que ya usted tiene años por allá, no es que se va 2 semanas y ya está hablando como... Usted sigue No, hablando no, no soy. ecuatoriano. Sí, sí. A veces escucho términos, por ejemplo, en tu programa, Nelson, y me río porque son palabras que ya no estoy acostumbrada a escuchar y sí, me causa bastante confort, ¿no? Me gusta mucho, me gusta Qué mucho. bueno, qué chévere. Tamara, un gusto tenerte aquí. Esperamos tenerte habitualmente como lo habíamos conversado para tratar temas de coyuntura. Yo creo que yo tengo un invitado fijo que es este Mauro, que me Sí. congratula mucho y yo decía, bueno, a ver, ¿cómo es la vaina? ¿Cómo es? Aquí hay que nivelar la cosa. Y me congratula tenerte a ti para ir conversando, hablar. Yo creo que una de las cosas más lindas del mundo es hablar y qué mejor que hacerlo contigo. Y habíamos hablado previamente sobre un tema que casualmente lo toqué ayer, pero quiero hacerlo porque usted aparte tiene esta definición de migrante. Y veíamos cómo un niño era encontrado, abandonado, y era una de mis primeras inquietudes. ¿Cuál es tu lectura de esta fotografía y de esta información? Sí, bueno, gracias por el espacio, Nelson. Cuenten conmigo, de verdad, es como siempre digo, es mi forma de anclarme al país. Mi primera impresión cuando vi la foto, bueno, es de dolor de una realidad que sabemos que existe. También me atraviesa a mí el cuerpo, la identidad, mi realidad como migrante y bueno, reflexionaba también que hace varios años hizo bastante viral e inclusive conmovió al mundo entero esta foto de este pequeñito que murió Oh, en una playa, ¿sí? sí, 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 Entonces, uf, eso fue me terrible. vino a la mente inmediatamente este recuerdo de una realidad que es lacerante, que es real, que está sucediendo y que no solamente le sucede al Ecuador como país, como nación, sino que sucede a muchos de los países de lo que llamamos el sur global, de los países en vías de desarrollo o de los países que están tratando de desarrollarse. Coloquialmente se conoce como el tercer mundo. Yo escucho y digo, somos del tercer mundo, el primer mundo. A mí eso me incomoda mucho porque ya Claro. nos pone en jerarquías, ¿verdad? Entonces fue una reacción bueno, esta historia se hace viral, pero ¿qué está detrás de una historia que se hace viral? Porque seguramente hay miles, yo decía ayer también cientos de miles de historias de niños, de niñas, de adolescentes, de personas que están arriesgando la vida para poder alcanzar un territorio que les permita tener la esperanza de vivir, de tener una vida mejor, de tener aquellos derechos que el país de donde provienen les anulan. Ujú. Entonces, para mí fue una historia, pero detrás de esas pensé cuántas más hay, ¿no? ¿Cuántas más y cómo tal vez no se ven? ¿Y cuántas cosas ocurren que no se visibilizan por la información? Yo estaba leyendo, Tamara, y decías que la política debería verificar, o sea, o enfocarse precisamente en estas cosas y no en estas pugnas por gramitos de poder. Y estaba yo chequeando el texto, que me parece Sí. interesante porque sí, ¿no? Nos quedamos y haciéndome a culpa también, ¿no? Porque a veces por necesidad de la coyuntura, pero hay cosas mucho más profundas como esta. El hecho de que la gente se esté yendo, Tamara, estamos viviendo una nueva ola de gente que se está yendo del país. Tú Sí, decías, y perdón que te interrumpa, y tú decías, y lo habíamos puesto, entre la decisión y la obligación. Háblanos de esto. sí, bueno, yo le ponía también una reflexión que había escrito como hace un año, justo cuando estaba en el país por 5 semanas, y esta identidad de ser migrante y de ir a tu país de origen y estar ahí, darte cuenta que te vas y empezar a analizar las razones por las que te vas, ¿no? Claro. Entonces, la migración consiste realmente de todo un término que es la movilidad humana, que tiene muchas, muchas categorías, porque no es lo mismo la persona que está en tránsito de un país a otro. Por ejemplo, el caso de las hermanas y los hermanos venezolanos que pasaron por el Ecuador como país de tránsito hasta llegar al Perú y que muchas de esas personas se quedaron. O Ujú. como el caso de países como Guatemala,
que hacen de tránsito para aquellas personas que están tratando de llegar a los Estados Unidos. Entonces, existe como un análisis de que es una obligación, de que es una realidad que nos ha tocado al Ecuador como nación en 1999, no es secreto para nadie, es parte de la historia de nuestro Totalmente. país. Una historia bastante triste porque hablamos de números generales, 200,000, 500,000, y se calcula que los números no oficiales, pero de la realidad es que existen, bueno, esos años migraron alrededor de 2 millones de almas ecuatorianas a otros países buscando horizontes, expulsados por Por la la crisis. realidad. Así es. Y bueno, y después vivimos, digamos, un periodo de años donde yo estaba en contacto con la gente migrante también, inclusive yo llegué a cuestionarme la posibilidad de retornar al país. Ah, ya, sí, Y yo recuerdo esos años. sí, 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 hubo una sensación, no sensación, sino una realidad que se dio y que pasó, y muchos regresaron, muchos regresaron. y muchos regresaron, y muchas de esas personas que regresaron están ahorita también pensándose En salir en vueltas. volver a irse. Y regresaron además con la ilusión de invertir en el país, de contribuir al país de forma económica e inclusive desde lo que llamamos la fuga de cerebros, ¿verdad? Y aquí voy como Oh, eso es importantísimo. que te obliga, pero que también tú decides, porque creo yo que estamos en el derecho de tomar las decisiones y esa es como mi utopía, mis sueños, pero la verdad, la realidad se traduce en otra cosa. Y es que si tú decides irte a vivir a otro territorio, deberías hacerlo con todos los derechos que te amparen y que sea tu decisión donde puedas asegurarte un estilo de vida y que las razones por las que migras sean por una decisión. Pueden ser estudios, pueden ser también relaciones afectivas, pueden ser trabajo, pero es una decisión, porque ya de hecho vivir fuera de tu país es un proceso doloroso, hay que vivir con la distancia, hay que vivir también con el tiempo que se va y no recuperamos, pero también tenemos que concientizar que hay migración, inmigración, ¿verdad? Cuando la gente de Estados Unidos o de Canadá o de mismo Europa migran a otros países, entonces se les dice expats, o sea, porque están expatriados económicamente, profesionalmente, es su patria, Okay. pero cuando nosotras y nosotros del sur global migramos, entonces ya somos inmigrantes y somos ilegales. Ninguna Hay persona es una ilegal. concepción equivocada, ¿no? Así es, y ninguna persona es ilegal. Eso es un término que a mí también me incomoda mucho porque nos quita toda la realidad de seres humanos y ser personas con derechos. Y claro, cuando te obligan a migrar, y eso es lo que yo conecto ahorita en la realidad que está viendo el país, después de estos años donde de verdad nos pensamos y fuimos más de una persona que se pensó, yo puedo hablar también de mí, de la gente que me rodeaba, de regresar al país, a contribuir, a trabajar nos encontramos con esta realidad que estaba yo viendo datos ayer que se compartían y a la final los datos que se dan, no sé si son oficiales, si no son oficiales, el Viceministerio de Movilidad Humana también dio números que no encajaban con los números del Customs and Border Protection, o sea, del ente en los Estados Unidos que hace el control de los borders, de la línea que divide México con Estados Unidos, y ellos tenían otros datos. Y después la viceministra da otros datos y no encajan. Entonces, para mí, los datos nos pueden decir un relato, nos pueden mostrar una realidad, pero si miramos alrededor nuestro y nos damos cuenta cuántas de nuestra familia, de nuestras amistades, están pensando en irse del país. Irse del país porque no hay medicinas, porque no hay forma de asegurar educación, porque no hay trabajo. Y además otro aspecto que yo pensaba ayer también en una conversación que tuve, no existía en el 99. En el 99 fue una crisis económica de la crisis bancaria, de todo el sistema bancario implosionó. Ahora existe otro elemento que no existía en ese entonces, que es la violencia. Y la Chuti, la inseguridad. violencia y la inseguridad de tu poder asegurar a tu familia una vida tranquila, donde puedas ponerte tu negocio. Te escuchaba Nelson antes, que puedas ponerte tu negocio y no tengas que pagar la vacuna, La ¿no? La vacuna. extorsión. Y no se diga con todo lo que estamos viviendo ahorita en términos de sicariato y de robos. Y claro, podemos analizar que es bien estructural, que es por la falta de derechos, pero yo no tengo miedo a equivocarme de que estamos viviendo otra ola migratoria, No, no, a no, es cierto. diferencia, sí, a diferencia del 99, que en Europa, los estados Schengen, que componen Italia y España, donde la mayoría de ecuatorianas y ecuatorianos llegaron por la facilidad del idioma, en ese entonces no exigía visas.
ahora sí. Pero sabemos que las visas no es un impedimento jamás para que las personas que están dispuestas a arriesgarlo todo, incluido la vida, quieran alcanzar esos países y hagan todo lo posible por alcanzar a los países. Entonces, ciertamente Estados Unidos está más cerca, pero la cruzada del charco no es descabellada, ¿no? Claro, y es peligrosa también. Lo que tú decías, Tamara, es totalmente cierto. Yo tengo algunos amigos que ya decidieron irse porque los amenazaron, porque les mandan fotos de los hijos, porque les balean, les tiran bala al negocio. Es decir, y esto el gobierno no reacciona, y hay una gran diferencia, y es totalmente real, ¿no? Lo de la crisis del 99, pero ahora es crisis económica, crisis de medicina, pero además crisis de vida. Y aquí hay un punto que me gustaría rescatar de lo que decías. Salir por decisión, porque quiero, porque puedo, y otra salir por obligación, que es sumamente difícil. Tú decías, Tamara, tal vez como una especie de sueño, y es lo que yo a veces digo, ser ciudadanos del mundo, pero es muy difícil, ¿no? Sí, es complicadísimo tener un pasaporte ecuatoriano, desde ya nos marca la accesibilidad al mundo, ¿no? Y claro, y se vuelve un privilegio llegar a tener visas. El proceso de acceder a visas también es bastante doloroso, es bastante injusto. Ahora tengo entendido también que las citas para sacar visa para venir a los estados Schengen es tortuoso y Sí, se demora un montón. Y además porque existe, la verdad, mucha gente que sale del país como turista y tiene toda la intencionalidad de quedarse y está en todo su derecho y debería poder ser así. Pero la realidad es que nuestra nacionalidad ya nacemos ecuatorianos y de hecho ya tenemos menos privilegios que cualquier otra persona que tenga un pasaporte que le permita viajar alrededor del mundo con la intención de quedarse a los países a donde va a vivir o con la intención de visitar. Entonces, yo he vivido y tengo historias realmente personales de viajar como mujer latina sola, porque he viajado con un pasaporte ecuatoriano y lo que eso conllevaba para mí ¿en serio? en los momentos migratorios. Sí, 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 en ¿Qué el país. pasaba? ¿Qué te decían o qué percibías? Bueno, siempre me llamaban al cuarto del interrogatorio, ¿no? Y una vez me hicieron una foto a mi abdomen porque tenía todo el perfil de ser lo que se llama coloquialmente una mula, Una porque mula. viajaba siendo latina, ecuatoriana, viajaba de Guayaquil a Europa sola. Y claro, el perfil era que era una mujer latina llegando a Europa y seguramente cargaba droga en mi vientre. Y me llevaron a un cuarto donde me interrogaron por 45 minutos. En un momento Wow. yo estaba empezando a dudar hasta de cómo me llamo y me tomaron una radiografía. Y siempre me han hecho a un lado para interrogarme, para interrogarme. Entonces, el ser ecuatoriana, el ser ecuatoriano y el tratar de salir del país con intenciones de buscar un mejor futuro, de hecho, nuestro pasaporte desde ya es un problema y no debería ser así. No Y debería. ciertamente, y esto yo quiero reconocer, durante el gobierno de Rafael Correa hubo mucha reciprocidad en la parte diplomática, entonces hay países a los que podemos acceder sin visa y eso es uno también de la realidad de la migración acá a Europa. Turquía es uno de ellos, Ucrania es otro de ellos, y ahí tenemos que analizar también el por qué la cantidad de estudiantes en Ucrania, que nos dimos cuenta que estaban miles de estudiantes en Ucrania cuando se desató la guerra Ahí sí. cuando Rusia empezó a invadir Ucrania. Ahí nos dimos cuenta que había ecuatorianas y ecuatorianos estudiando en Ucrania en un idioma totalmente diferente, donde para mi percepción detrás había un negociado también de ofrecer la carrera profesional que otra vez el país les estaba negando a los jóvenes, las jóvenes que estaban buscando una profesión. Y bueno, y de ahí cómo te cruzas, porque la verdad y la realidad de Europa también es que continuamente hay un intento de migración de países africanos y también de los países en conflicto. Entonces, vemos que el mundo está dividido. Yo les digo de verdad, hagan ese ejercicio. Ustedes toman el planeta, un globo terráqueo, y Ajá. hacen como la línea del Ecuador y un poquito más para arriba y se van a dar cuenta que de Estados Unidos para Canadá, y si siguen, repito, un poco en esa línea, llegan a Europa y ese es el norte global, el mundo desarrollado. Y abajo estamos el sur y tratamos de subirnos al norte porque tienen todo y la verdad es que quienes tienen todo somos nosotros. El Ecuador es un país tan rico, tenemos tanto y no nos damos cuenta hasta que sales del país y no puedes comer las maravillas de comida y no, ni siquiera puedes disfrutar del clima y sin embargo somos un país pobre. Entonces, Eso es ahí lo ves más triste, ¿no? sí, sí, ahí ves la historia de la ¿Qué, colonización y de la Tamara, explotación del norte al sur. ¿qué crees que está haciendo mal o qué crees que ha hecho mal
el actual gobierno, porque es una verdad irrefutable de lo que se vivió en años pasados, que incluso Tamara llegó a llamarse el milagro ecuatoriano, que incluso de muchos países de Latinoamérica empezaron a voltear a ver a Ecuador y decir, ¡ay, ese loco, vives en Ecuador! ¡Ay! Llegó a haber un orgullo, llegó a decir, sí, brother, soy ecuatoriano, ¿cuál es tu problema? O sea, hubo ese empoderamiento. ¿Qué pasó? ¿Qué crees que pasó? Porque yo digo, una palabra fea voy a decir, maldita política que a veces no rescata lo bueno de las cosas. ¿Qué pasó? Todo. Y sí, y también quiero decir, Nelson, en esos años viviendo fuera y ser ecuatoriana era motivo de orgullo porque de verdad se pueden Claro, negar en el país fuera. lo que quieran negar, pero a mí me decían muchas veces de Ecuador, pero lo están haciendo también. Bueno, hay en temas de mis luchas feministas que no lo hicimos también esos 10 años. Claro, nada es perfecto. No, pero en términos de desarrollo, de salir de la pobreza, de infraestructura, de verdad que ser ecuatoriana era una vuelta verde de admiración y de respeto y de decirnos que ¿cómo lograron esto? ¿No? Yo lo único que decía es con el voto. Claro. Pudimos elegir finalmente quizás un gobierno entre todas sus imperfecciones y todos sus errores. Es innegable que el Ecuador se transformó en esos 10 años, con todos los errores que todavía estamos tratando de comprender y analizar. ¿Qué pasó? Pasó que no ha pasado nada. Desde que se terminó ese gobierno, los intereses son súper claros. La disputa por los poderes políticos y también, hablemos claro, esos poderes económicos enquistados que no quieren ceder ni un gramo de privilegio para poder acceder a romper o hacer esta brecha de la inequidad, desigualdad un poquito más chiquita, no lo van a hacer y no lo están haciendo y de hecho tratan de abrir la brecha porque eso les mantiene sus privilegios y lo vemos, somos un país totalmente atravesado y roto por las clases, por el color de piel, por quien tiene más dinero y más cosas, y no nos damos cuenta que mientras la persona no salga de su pobreza, yo no voy a poder vivir en seguridad. El gobierno actual no ha hecho absolutamente nada y yo estoy segura que es porque no le importa. Tanto el presidente como muchos de sus ministros viven en una... Conoce, ¿eh? Sí, viven en una burbujita de privilegios donde parece que no se dan cuenta cuál es el Ecuador real, cuál es el Ecuador profundo, cuál es el Ecuador que sufre y que está tratando de salir ni siquiera de vivir, de sobrevivir. Y yo de verdad creo que no les importa y no les va a importar y no van a cambiar. Quizás el presidente en toda la historia lo juzgará obviamente, pero vemos que era un hombre que estaba obsesionado con el poder de la presidencia. Finalmente llegó y ¿qué ha hecho? Claro. Nada. Al contrario, yo creo que cada día que pasa nos damos cuenta que no les importa a la gente y que lo único que hacen es vivir en este mundo irreal en donde solamente ellas y ellos viven. Siempre digo que efectivamente luchó tanto, casi 12 años o 10 años, no sé, lo ganó las elecciones y yo recuerdo cuando ganó, y siempre lo diré, cuando perdió el presidente Lasso con Moreno, creo que fue el 2017, Lasso hizo relajo, Lasso dijo fraude. Ganó Lasso. Las cajas vacías. Sí, no nos olvidemos, ganó Lasso y salió Correa y Arauz a felicitarlo por su victoria. Es decir, qué mejor señal de empezar un camino adecuado y que lamentablemente el propio presidente no ha sabido aprovechar. Creo que es claro que no ha sabido aprovechar la oportunidad de ser mejor que Correa, haciendo las cosas bien, que eso es lo más importante. La polaridad dentro de la política, Tamara, qué tan complicado y hasta dónde nos está llevando esta polaridad de correísta, anticorreísta, echarle la culpa a todo a un grupo, hacer que se vuelva un comodín para que se salven de todas estas situaciones. Es que si está mal es porque hay un correísta metido ahí. El odio, Nelson, el odio. Nos estamos empujando y nos estamos agrediendo de tal forma que no nos damos cuenta que si se cae la persona que está al otro lado de la orilla política de mí, que podemos estar en desacuerdo en absolutamente todo, si se cae esa persona me caigo yo. Claro. Pero lo que pasa es que pienso que yo soy mejor y que yo tengo una verdad decidida, definida y lo que necesito es que esta persona desaparezca. Y no nos damos cuenta que esa sensación de odio y de irrespeto, de rechazo total y absoluto nos tiene partido como un país, de verdad, con una brecha
con un abismo en el que nos estamos empujando y la gente está cayendo simplemente a vivir vidas totalmente violentadas. Y no digo solamente las personas pobres que están tratando de subsistir y sobrevivir. Estoy hablando también de las personas privilegiadas que ahora se están quejando y que ahora sí se dan cuenta lo Sí. duro que es vivir en un país donde no estás seguro en un restaurante o donde ni siquiera puedes salir con tus hijas o tus hijos a tomarte un helado porque puede que una bala perdida les quite la vida. Entonces, no nos damos cuenta que este odio, esta polarización, yo veía ayer también en la asamblea estas denuncias y sobre denuncias, las denuncias y ese odio y esa disputa. Y sabemos que ahora escuchaba también en la mañana de los niños con cáncer que no llegaron 82. a las medicinas y perdieron la batalla y perdieron la vida por un Estado negligente. Y tenemos una asamblea que va a entrar a vacancia muy pronto. Ojalá se pongan hielito las asambleístas, de los asambleístas se den cuenta qué realmente están haciendo en esos asientos, más allá de disputarse, insultarse y odiarse. Porque además ese odio que pululan todos los días lo estamos haciendo también todas las personas en las redes, dentro y fuera del país. Y cuidado, me vaya yo a encontrar con una persona que piensa diferente a mí, porque entonces lo que tengo que hacer es destruirla, Sí, insultarla, terrible, ¿no? violentarla y agredirla, y no nos damos cuenta que a la final estamos luchando y remando por un mismo país. Ah, no, pero cuidado porque la forma de remar de esta persona es opuesta a la mía. Ciertamente sí, y puede que estemos, digo, en las orillas opuestas, pero yo estoy segura que todas las personas en el país queremos poder caminar en la calle sin que nos asalten, Y sin que ahí no nos hay ideología, roben. pues, Tamara. Claro, claro, y también yo creo que tenemos el derecho de aceptar la existencia de alguien que puede que esté totalmente opuesto a mi forma de vivir, de ser, de existir, pero esa persona tiene, yo creo, el derecho de existir siempre y tanto no me agreda. Yo tampoco tengo por qué agredirle, pero nos encontramos con unas batallas de insultos campales. Es increíble, yo creo que lo que vemos en Twitter, que es chiquitito en las redes, de verdad se transforma a la hora de la verdad en las amistades y en la familia. Díganme Claro. quienes nos están escuchando de las pilluelinas y pilluelinos, ¿cuántas separaciones familiares y amistades hemos tenido por la política? Para No, ser es terrible. Yo acá varias, tengo que ¿ah? controlar a mi suegro porque él es hasta la victoria siempre, pero convencido. Y hay de aquel que diga algo en contra de compañerito mayor. Una vez, aquí entre nosotros, nadie nos está escuchando. Nadie nos escucha, sino que no se sepan, que no se Una vez enteren. casi se pelea con una persona que estábamos y esa persona que estaban así al lado, empezaban a hablar de la política, porque tú sabes, Tamara, que la política es conversación de todo el mundo. Y La empezaron, pasión. es pasional, sí, y empezaron a criticar a Correa. Uy, yo ya escuché eso, tienen el derecho de criticar a Correa. Y ya mi suegro empezó ya a coger vuelo. Yo, agárralo, 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 porque se iba a pelear. Yo decía, no se pelee, ¿por qué se pelea? Terrible. Sí, pero tenemos que aceptar que existen, yo digo feligresías, no me gusta decir fanáticos, pero existen feligresías ya de una forma absurda donde de verdad ya no te dejan existir, donde o sea, si es que opinas de algo que donde, yo digo, también no eres neutral, yo no soy neutral, yo tengo mis posiciones bien feministas, bien marcadas, ¿Está pero bien? trato también de escuchar y comprender el otro lado. Ayer hacía yo un ejercicio zen, que decía yo, voy a tratar de escuchar y no agredir y pensar bien. Y también, claro, cuando cuestiono, pues la gente se siente atacada y digo, pero bueno, ya no puedo ser responsable de cómo se siente la gente, pero sí de las palabras que uso para cuestionar. Pero llega un momento en que de verdad, si yo me atrevo a decir algo o ser algo o ser alguien que no le gusta a la otra persona, entonces eso ya les da razón para odiar, para agredirme, para violentarme y de paso para atacar y de paso para usarme como ejemplo como la persona que debe erradicarse de la faz de Chuti. la tierra. Y de Es, verdad no nos damos cuenta que estamos en un proceso de odio, ya más allá de la polarización, de un odio irracional, no sé si humano, porque el odio también se parte de la humanidad, pero un odio que nos vuelve ciegas y ciegos a una realidad donde tenemos aquí que remar juntos por un país que si no le sacamos adelante nos vamos en el abismo, ya no, yo lo estamos haciendo, ya tenemos niños migrando, arriesgando la vida por llegar a otro país donde
donde sus padres, sus madres decidieron tratar de tener un mejor futuro. Entonces, ¿de qué estamos hablando en el momento en que lanzamos tanto odio y tanta agresión y no somos capaces de cuestionar también con esta pasión y esta feligresía? Porque no somos perfectas y perfectos, somos humanas y humanos. Yo por aquí en paréntesis decía, ojalá el Mundial de Fútbol nos permita unirnos, porque siempre los desastres o el fútbol nos une como país. Pasa un desastre natural, Así nos unimos. es. Desde el fútbol nos unimos. Lo único que decía es que no tengamos que vivir un desastre natural donde nos sacudan el alma y la existencia y creernos y darnos cuenta finalmente que somos de un mismo país, porque pareciera que solamente esos dolores nos acercan. Y el dolor de la persona que no piensa como yo es tan igual de válido y tan legítimo como el dolor que siento yo. Quizás Claro. es el mismo dolor, pero no nos damos la oportunidad de darnos cuenta y encontrarnos en ese dolor y esas preocupaciones. Y ahí sacamos realmente una panorámica más completa de la realidad cuando conversamos o escuchamos a gente que no está en el mismo carril. Yo entrevistaba ayer, creo que al señor doctor Molina, el presidente de la Comisión de Salud, y él es un convencido de que el vicepresidente Borrero es un gran funcionario. Y yo le dije, oiga, pero si usted, pues con el respeto que se merece, pues yo no puedo, como tú dices, atacar, yo pienso lo contrario. Pero yo le dije, oiga, doctor, si usted es amigo, llámelo, pues y dígale, oye, Alfredo, ponte a hacer algo porque te están encamando tonteras. Las encuestas hablan del 90% de rechazo a Borrero porque no hace nada. Entonces el doctor dice, sí lo voy a llamar, sí lo voy a llamar. Pero sí, o sea, ojalá que lo haya llamado, porque realmente necesitamos que se ponga pilas. La gente, como dice Tamara, en el sistema de salud, no le va a preguntar si usted es de Lazo, si usted es de Correa, si usted es de Novoa, de Nebot. La gente quiere medicina, quiere salvarse. Vaya y pregúntele a algún familiar de los niños que han muerto por cáncer si les vale un pepinillo si la medicina viene por parte del correísmo o no. Claro, no, es súper doloroso y es eso, ¿no? Nos permite, inclusive escuchar el otro punto de vista nos permite reafirmar el nuestro. Ajá. Y darnos cuenta que no estábamos tan equivocados, Claro. o de pronto cuestionar puntos o cambiarlo de pronto. Así es, o acercarnos en las diferencias, porque las diferencias también nos enriquecen, la diversidad nos enriquece. Yo tengo un amigo muy, muy querido que nos hicimos amigos en Twitter por bronqueándonos en el encuentro y en el conflicto, porque él piensa de una forma diferente que yo, pero el momento en que nos encontramos y dialogamos resulta ser que tenemos más cosas en común que las que nos separan, y cuando nos separan esos puntos de vista diferentes en la política, nos respetamos, Chévere. porque de ese respeto también se basa también los afectos y la madurez de poder aprender. Yo aprendo mucho de él y seguramente me lo ha dicho también él de mí, pero decimos, no, aquí no estamos de acuerdo, pero el hecho es que la humanidad nos une más que las diferencias políticas, y eso es lo que parece que muchas veces no estamos en la capacidad de aceptar, que la otra persona que piensa diferente a mí también es válida su forma de pensar y poderme acercar. No. Si piensas diferente, te tengo que borrar del planeta, erradicar y de paso cargarme todos mis argumentos para violentarte. Y ahí hay un ejercicio yo también desde mi feminismo, desde ser mujer, de también decir, las feministas no odiamos a los hombres, al contrario, yo amo muchos hombres, estoy rodeada de hombres, y necesitamos también hacer comprender eso, que nuestros sentimientos, nuestras frustraciones, inclusive nuestros dolores, que son muy válidos, no tienen por qué proyectarse de una forma violenta a los hombres. Y yo lo he hecho, y lo he hecho sistemáticamente, estructuralmente, con todo el enojo que me lleva a ser feminista, y con el pasar de los tiempos y los intercambios que yo he tenido con amigos, me he dado cuenta que he estado equivocada y que he sido injusta, y que al contrario me viene a cuestionar la necesidad de escuchar, de saber sus realidades y también de explicar mis realidades. Entonces, eso lo llevamos al campo de la política, eso lo llevamos al campo de la disputa, del relato y de las narrativas, pero también tenemos que llevar esto a la realidad de que todas las personas estamos luchando por vivir vidas con dignidad y con derechos asegurados, que el gobierno del Ecuador no lo está asegurando. Por acá nos envió un saludito Roberto Guaguanco, dice Nelson, saludos, nos está viendo desde Suiza y dice que está muy, muy interesante el programa del día de hoy. Tamara Hidrobo la vamos a tener los jueves a las 9 de la mañana, siempre consultándole un día antes. De pronto, si Tamara tiene alguna cosa, algún inconveniente, pues nos avisa y no pasa. Pero no vamos a perder la continuidad porque la gente ha tenido una muy buena recepción suya, Tamara. Aquí hay algunos fans, algunos fans. Okay. ¿Cómo te ubican en redes sociales?
Bueno, a mí me encuentran en Twitter, que es donde soy bastante activa, como Tami, con Y-Hidrobo. Mi apellido es Sinachi con B larga. Ok. Tami-Hidrobo en Twitter y bueno, y ahí estoy, me podrán leer y también hago un programa en línea feminista que ahorita estamos renovándolo también y estoy muy activa. Es mi forma de anclarme al país, es mi forma de contribuir, retribuir. Siempre digo desde donde estoy, desde lo que soy, desde lo que tengo al país que tanto amo y del que tanto provengo y donde siempre estoy presente pese a la distancia. Así Qué que chévere. aquí me tendrán, aquí estoy comprometida, está agendado, aquí se agenda todo con anticipación, Sí, 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 así que sí. a menos que algo pase, yo se los daré a saber, Igual, pero si pasa una semana, pues tenemos la otra semana, pero no perdemos esa continuidad. La gente que nos está viendo, Tamara está en Twitter, vayan, síganla, denle mucho cariño, participen, no haters, o tú sabes manejar eso sí, bastante sí, bien, así que no, todos no los tengo que... días, todos los días, todo el tiempo. Tamara Hidrobo, nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Nos Tus vemos la palabras para próxima despedirnos. semana, un abrazo. Chao. Chao, chao. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo Tamara Hidrobo en este día. Siempre es importante respetar el horario porque así ustedes se quedan picados, yo me quedo picado y todo el mundo se queda picado y estamos pendientes la próxima semana. Ya voy a ver si hablamos con Tamara de sexualidad porque creo que es uno de sus temas de parte de su preparación que me parece muy, muy chévere. Así que bienvenida, Tamara, a los espacios de Hablando Claro.